¿Hacía cuánto que no? Bueno, hacía muchísimo que no veníamos a donde hemos venido, que es la consulta de Natura Nutrición de Salena Sainz, y hacía mucho también que no hablábamos con ella. Hola Salena, ¿qué tal? Muy buenas. ¡Feliz verano a todos! Pues sí, feliz verano, si casi se nos pasa y no habíamos hablado últimamente. Bueno, es que ha habido que descansar un poquito, que ha sido un año muy duro y a mí también me apetecía pasar un tiempo en familia. Pero he traído unas conclusiones que he sacado de esto de descansar en verano. Has estado descansando, pero has estado rotando la cabeza. Ya sabes que la nutrición rige mi vida las 24 horas y sí que me he dado cuenta, y hablando también con amigos, con familiares, ciertos tips que creo que vamos a poder dar a todos aquellos que nos ven desde casa, que en verano creemos que lo hacemos bien y realmente podemos mejorar para estar mejor. Vale. Bueno, yo creo, ¿el verano no es peligroso para la nutrición? Absolutamente, creo que tiene más que ver con uno mismo. Si una persona está, esto lo hemos dicho muchas veces, todo el año haciendo las cosas bien, no va a notar tanta diferencia respecto a aquellas personas que vienen de un sub y baja, ¿no? El ser constante, el hacer deporte, hace que en verano sigamos un poco esa dinámica, incluso que haya más movimiento. Hay más horas de luz, se pasea más, se va a la playa, sí. Con lo cual, al final, ese movimiento extra puede compensar, entre comillas, pues que sales un poquito más, alternas, te das algún capricho, pero sí que es cierto que hay un tipo de inflamación que es la crónica de bajo grado que se va acumulando durante todo el año. Tiene que ver con el estrés, con la mala alimentación y la falta de descanso. Y en muchos casos lo que veo es que en verano esa inflamación, con el calor, un poquito más de alcohol por parte de todos y la alimentación, aumenta. Y muchas personas me dicen que notan que se inflaman y se hinchan. Pero fíjate, has dicho inflamación crónica, pero ¿hablamos de una inflamación que se ve? ¿O hablas de esa inflamación porque tú muchas veces nos has hablado de estar inflamado por estrés, por subidas de cortisol, etcétera? ¿O ahora me hablas de algo visual? En plan, estás hinchada y se te nota. Con el tema del calor y comer más fuera, generalmente la ingesta de sal es mayor, se produce mayor retención de líquidos. Antes lo hablábamos, que comer un menú fuera respecto a la cantidad de grasas, además que no suelen ser pues aceite de oliva virgen extra en muchos casos, porque el precio ha subido tanto que muchos establecimientos han tenido que rebajar su uso por otros de calidad inferior. Sí. Esto también se nota en las digestiones, se nota también en cómo asimilas esa comida, unido al exceso de sal, sí, provoca una inflamación directa. Eso es como una inflamación directa. La crónica, la de bajo grado, es aquella que incluso podemos notar, por ejemplo, en dolor articular. Nos va a influir también, por ejemplo, a la inflamación de todo lo que tiene que ver con el sistema circulatorio. Por ejemplo, hay un peor drenaje, tema linfático, exactamente. Entonces, hay ahí como lo que he notado, que hay una conjunción entre la inflamación que traemos de bajo grado crónica de este ritmo de vida, que aún relajándonos se, entre comillas, empeora con alimentos más altos en grasas, más altos en azúcares. Luego, mucho tema de bebidas azucaradas, que yo pensaba que era algo que estaba totalmente obsoleto. Y bueno, me he dedicado un poquito a observar. O sea, cuidado que Salena va por ahí a la playa o donde vaya Salena en su tiempo libre o con su familia. Salena va observando si tú te pides un refresco de cola o una caña o un botellín de agua con gas. Pues sí. No lo puedes evitar. No lo puedo evitar. Me pasa mucho con los carros. Me pasa con mi profesión también. Me pasa mucho con los carros en los supermercados. ¿Sí? Tengo que aguantar mucho y contar la respiración para no sacarles cosas de los carros a la gente cuando va a pagar, que pienso, Dios, si yo le saco esto del carro, qué favor más grande le hago, sobre todo al niño que va con la familia, ¿no? Entonces, sí, he notado mucho consumo de bebida azucarada, me ha sorprendido, y mucho megabatido. Y quería un poco hacer hincapié en ciertas costumbres que tenemos en verano que las vemos a veces como saludables y quería un poco explicar que no lo son tanto. Uno, quiero dejar claro que los helados, aunque ponga naturales, aunque ponga caseros, aunque ponga con leche de Cantabria, suelen ser muy altos en grasas y azúcares. Entonces, puede ser más recomendable todo este tipo de yogures helados.
¿no? Si son además de fabricación casera, cuando digo casero, pues un obrador artesanal con yogur de origen cántabro local sería lo ideal, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí puedes elegir los toppings. Generalmente el yogur helado no lleva mucho azúcar añadido, porque ya en los toppings luego lo lleva, y no va muy alto en grasa. Esto lo he hablado además con una persona que tiene un obrador, que hace este tipo de yogur helado de forma casera, con producto local, y haciendo un topping pues con un par de frutas y un hilo de chocolate, o una galletita y un par de frutas. Nos sale algo bastante más equilibrado que si hacemos el típico yogur que viene con chocolate más las bolas que son hechas con azúcares y mucha nata. Entonces me gustaría un poco equilibrar, ¿no? No quiere decir que no te comas un helado de ese estilo, pero que no sea lo habitual durante la semana y que equilibremos un poco. También nos pueden servir, allí he encontrado un par de locales en los que están trabajando los polos, con un zumo de fruta natural helado. Vale, o sea, bueno, yo creo que es verdad que hay mucha gente que todavía consume muchos helados y que decimos, bueno, es verano, un helado, pero es cierto como lo que dices tú, ¿no? Un helado tiene mucha grasa y mucho azúcar. Y la cantidad, el tamaño, muy grande, ¿no? El tamaño del helado es totalmente, me parece, desproporcionado, y hay que tener en cuenta que el helado además es como o un postre o una merienda, o sea, ni siquiera se convierte en una cena o en una comida, con lo cual no es un complemento, es claro. Es un complemento muy calórico y de gran tamaño. Yo aquí, en este tipo de casos, soy muy partidaria de compartir, por ejemplo, ¿no? Y lo que comento, elegir un poco el polo, que son naturales, de zumos de frutas. He encontrado un par de locales que ya los empiezan a trabajar, entonces hacen ellos el zumo casero, luego lo congelan y no lleva aditivos ni colorantes, ¿no? Lógicamente se notan el color, son más neutros, pero refrescan y no nos aportan tantos azúcares ni tantas grasas. Fíjate, Selena, cuando yo era pequeña, que de esto hace ya muchos años, las madres tenían como el convencimiento de que, la mayoría de las madres, de que los polos eran, pues no sé, los hacía Satanás por aquello, es solo hielo y te vas a enfriar, y el helado era como una cosa más de fuste, por lo menos meriendas. Pero tiene mucho que ver con el polo industrial. Claro. Precisamente lo que estamos viendo ahora es que hay ciertos locales que han emprendido con negocios más sostenibles, con producto local, por ejemplo, con arándano de Cantabria. He visto alguno que me ha parecido súper interesante, primero porque nutricionalmente aporta pues antioxidantes, que de esto hemos estado hablando un montón de veces, es antiinflamatorio, precisamente aquello que nos podría venir muy bien como complemento para la hidratación y la retención. Y no hacen con azúcares añadidos. Entonces esto lo que hace es que provoca que la propia fructosa de la fruta pues endulza el polo. No tiene nada que ver con aquellos polos que eran 80% azúcar, con colorante, que yo creo que era lo que las madres un poquito en ese estilo estaban combatiendo. Vamos a decir una cosa, hemos jugado mucho, por lo menos en mi barrio, cuando yo era pequeñita, en los años 80, a meter la cuchara en el yogur y congelarlo. Sí, claro. Vale, pues sí. Esto es... Luego ya en el Petit Suisse. En el Petit Suisse, que era un poquito más alto en azúcar y grasa, pero pensemos también en que un niño, siempre y cuando no lleve muchos azúcares añadidos y demás, también lo queman. Entonces, en este sistema actual, yo también siempre pido mucha coherencia, ¿no? Me empiezo a encontrar madres excesivamente... No voy a poner una palabra que sea muy peyorativa, pero exageradas, vamos a decir exageradas, ¿no? Con el tema de los azúcares y demás. Si los niños hacen deporte, no tienen el mismo sedentarismo que tenemos ahora mismo los adultos. Entonces, tampoco seamos excesivamente estrictos. Además, bueno, no lo sé, que yo no tengo ni idea porque no soy madre, pero a lo mejor a un niño, si le restringes muchas cosas desde que es niño, se puede obsesionar con ellas, sí. Y luego cuando tenga su paga y ese dinero que le da el abuelo o la abuela, tal, no sé qué, se lo va a gastar en palmeritas de chocolate. En mi caso, viviendo la maternidad desde una pasión que siento por la nutrición y que auno las dos cosas, nunca jamás he sido una madre restrictiva. Siempre le he explicado: esto puede ser algo de un momento ocasional, esto que sepas que está hecho de esta manera, esto de otro. Y los niños, curiosamente, cuando tú les explicas cómo están hechas las cosas y cómo producen unas cosas u otras, ellos mismos luego seleccionan. Entonces, la educación de base sí es importante. Y luego los sabores.
es muy importante. A mí me gusta mucho la técnica del baby led weaning. Es una técnica, sí, es una técnica que, aunque el nombre sea muy extraño, tiene que ver con que no usamos purés desde el principio, sino que les vamos introduciendo y dejamos jugar a ellos con la comida en cocciones sencillas, con ciertos productos que no produzcan atragantamientos. Entonces se empieza mucho a trabajar desde muy pequeñitos, por ejemplo, con el brócoli, la zanahoria o la coliflor. Entonces es muy curioso porque además corren por ahí varios TikToks en redes sociales de niños que les dan galletas u otras cosas y por otro lado brócoli. Y comen el brócoli, eso lo he visto yo. Y se lanzan Pero siempre al he pensado que brócoli. estaba trucado de alguna manera. Digo, ¿quién va a querer un troncho de brócoli antes que una galleta príncipe? No está trucado, porque son sus sabores a los que están acostumbrados y a los que ellos les satisface. Entonces, tiene mucho que ver el trabajo que hagamos de base. Entonces, en mi caso, por ejemplo, en mi casa no he sido restrictiva nunca, pero no trabajamos en general pues azúcares añadidos ni todo este tipo de productos. Entonces a mí me pasó curiosamente que yo llevé a mi hija una tarta espectacular, una porción que bueno, era de anuncio, y se la llevé un día especial que celebrábamos algo pues para ellos. Curiosamente, cuando metió la cuchara la escupió. Digo, quiero una manzana. No, le pareció demasiado dulce. Sin embargo, por ejemplo, pues la puede encantar el hojaldre de Torrelavega o este tipo de un croissant de hojaldre casero, pero que tampoco tenga la típica cobertura de azúcar por Eso encima. te iba a decir, esas tartas de dibujos que son muy bonitas para Eso los niños, es. pero que son demasiado azucaradas, Sí, ¿no? pues sorprendentemente ese pico de azúcar, si lo trabajamos ya previamente, lo vamos a poder solventar. Y volviendo un poquito al verano, hemos comentado el tema de azúcares y helados, que me parecía un tema interesante a tocar. Luego el tema de qué llevamos a la playa. Vale, muy interesante fruta congelada. Muy interesante también todo lo que son yogures helados, estos típicos bebibles. Sí. Además tenemos, por ejemplo, kéfir. En Carasa, la Bien Aparecida ya está haciendo un kéfir local de una calidad excepcional. Pues esto lo podemos llevar bien fresquito y son bebidas, primero, que te hidratan bien y segundo, que tienen un componente nutricional. Yo tengo a mí me gusta mucho la fruta de verano, la fruta de agua. La de invierno me parece más aburrida, pero la fruta de verano me mola mucho. Pero tengo una amiga que no le gusta la fruta, pero siempre dice que la playa es el lugar idóneo para comerla. Dice, como no hay más, dice, tú te llevas, y ella siempre dice, tú te llevas, yo qué sé, una nectarina y un paraguayo o un tupper con melón. Dices, bueno, pues como no hay más, pues me tengo que comer eso. Lo que sí que podemos hacer también para jugar un poquito con esto es, hay una receta que es muy sencilla y que aguanta un tiempo prudencial, porque si no lo llevamos en congelador luego se estropea, pero si haces en un papel de horno, extendemos yogur, Sí. le ponemos frutos rojos y chocolate rallado. Vale. Esto lo metemos a congelar. Bueno, nos va a salir como una tableta de chocolate blanco, pero de yogur con fruta. Qué bueno y qué sano. Exactamente. Entonces, yo creo que sí que les podemos ayudar a trabajar este tipo de concepto para que podamos ir incluyéndolo poco a poco en nuestras opciones del verano, que no siempre tiene que ser aquello que nos han estipulado hasta ahora. Y por último, esto va un poco más en relación a los niños, que tenemos más tendencia al tema dulce o helados o demás, aunque los mayores también somos golosos. Pero en relación a las personas más mayores vamos a hacer hincapié con el tema de la sal. Vamos muy subidos en sal en verano, comiendo fuera, abusamos bastante, entonces sí que quería hacer hincapié en, por ejemplo, luego compensar un poquito más en casa usando hierbas aromáticas y bebiendo mucha agua y muchas infusiones. Es verdad, esto así por curiosidad te pregunto, ¿es verdad que a medida que nos vamos haciendo más mayores nos gusta más el dulce? ¿Nos volvemos todos más golosos? Absolutamente sí, y en el tema de la mujer va muy relacionado con el trastorno hormonal y la menopausia. Se ve una relación... La menopausia lo trae todo. Absolutamente. Bueno, de todas maneras también voy a hacer un inciso respecto a esto. El otro día salía una cantante, de hecho voy a decir quién es, Marta Sánchez, Sí. diciendo, bueno, pues hablaba un poco despectivo de la menopausia, esa cosa fea, bueno, no quiero decir ni el nombre. Me gustaría desde aquí a lanzar todo lo contrario, una lanza en favor de todas las mujeres que estamos en ese periodo de la menopausia o perimenopausia, que se llama también cuando estás un poquito antes, que es todo lo contrario. Hay que hablar de ella, porque si tú sabes cuáles son los síntomas, los reconoces, te ves identificada, que empiezas a dormir peor, que tu cuerpo cambia aún haciendo el mismo ritmo de vida,
que de repente pues te empiezan a apetecer más piquitos de dulce cuando anteriormente no Si no nunca eras he sido golosa. golosa, hay gente que dice, sí, nunca he sido golosa. Entonces, esto está muy bien para que uno identifique, se sienta, pues entre comillas, confortable en una situación, que son cambios que nos ocurren a todas las mujeres. No empezar a sentirse totalmente perdida, pensar que es una cosa que es como un problema que tiene una misma. Es que hay como un poco de leyenda negra con la menopausia. Sí, se pone como un cambio feo en la mujer. Yo desde aquí voy a decir cuántos hombres tienen barriga a partir de los 50, a cuántos se les cae el pelo respecto al sexo femenino. Ay, a partir de los 40 también. He querido Ya, ser un poco- ya podían llegar hasta los 50, todos bien. He querido ser un poco más razonable con la edad, pero bueno. Generosa. Eso es. Entonces, quiero decir, los cuerpos Cambian. cambian. Y lo bonito, lo que trabajamos aquí es trabajar la alimentación para disfrutar y la alimentación para la salud. Lógicamente, si tú te cuidas y estás más saludable, pues tendrás menos flacidez, tendrás menos síntomas en la menopausia y también les vamos a dar, que luego cuando sigamos haciendo los programas, herramientas. Claro. ¿vale? Mira, tenemos que hablar un día de la piel, que alguna vez has apuntado algo de ello, y de cómo nutrirla desde dentro. Porque Súper importante. el trabajo de la piel, tú siempre dices que empieza desde lo que metemos. Sí, y de hecho el mantenimiento del color, del bronceado, todo se puede trabajar. Hoy he tenido una paciente que hemos pasado consulta y habíamos hecho un trabajo de alimentación para el acné. Oye, ha venido súper contenta, habíamos puesto incluso una suplementación así un poquito especial para su brote. Le ha mejorado un poco, no del todo, bastante, pero hemos conseguido regular la regla, que era algo que llevaba años con la regla y también tiene mucho que ver con el brote de acné. Entonces, ya vamos como un pasito, teniendo en cuenta que acabamos, entre comillas, de empezar a trabajarlo. Bueno, pero claro, si ha conseguido regular la regla, ya Eso tiene una es, tranquilidad Eso también. es, sí. Una persona que tenía síndrome del ovario poliquístico, entonces, todos estos desarreglos, menopausia, síndrome del ovario poliquístico, el tema de la piel, todo se puede trabajar con la alimentación, pero envejecer no se puede cambiar con la alimentación. Tú puedes mejorar la sintomatología, puedes frenar los síntomas, vas a estar muchísimo mejor, no solamente físicamente, sino también de cómo te encuentras, pero hay que ser razonable. O sea, hay un límite. Sí, hombre, si te haces mayor, te haces mayor. Exactamente, pero que también hay que aprender a ser mayor Claro. y disfrutar de otra etapa de una manera en la que no tengamos limitaciones. Se puede ser mayor con osteoporosis o se puede ser mayor simplemente con una mala salud ósea o con un problema muscular. Venga, pues vamos a ver si conseguimos ser mayor bien, sin dramas. Yo creo que con todos los tips que vamos dando cada noche estamos consiguiendo, porque además por la calle me lo dicen, pues que muchas personas se hayan interesado en una alimentación distinta, en la más divertida, en la que puedes ir a cenar con los amigos, hacer comidas con la familia y disfrutar. Llevarte la merienda a la playa, cosas chulas. Salena, muchas gracias como siempre. Nos volvemos a ver aquí en tu consulta, ¿vale? Un placer. Hasta ahora.